mm, el doctor Sergio Arenas, un abogado santanderiano, de llamar o de proponer que se haga una consulta popular a propósito de consultas para que la gente diga si le parece uno distrito metropolitano. ¿Esto es viable? Hay que hacerla en cada uno de los municipios que la van a integrar, y con uno solo que la vote que no, no se puede. Ese queda. Eso ya, pero es que el ambiente Piedecuesta no le jala, tampoco le jala Girón. Y Florida, bueno, es que Florida tiene una multiidentidad, dicen ellos, pero Florida pues es un municipio muy conurbado con Bucaramanga. El problema, yo vi el proyecto que presentaron, lo leí y lo que hice fue repasarlo. ¿Y sabe por qué lo leí? Lo repasé porque ya lo habían presentado. Eso te iba a decir. Ya lo habían presentado en la bancada cuando estaba Freddy, cuando estaban ellos. Y entonces lo repasé para ver qué tanto era original y para concluir lo que yo ya sabía, que se basaba en un estudio que se volvió texto y que escribió mi hermana menor. Y entonces, esa María Mónica Martínez, ahora que los Martínez estamos jodidos porque la bandida esa por allá que cogieron en Florencia era Martínez. Como el de malas uno, ¿no? ¿Sí? La Sandra esa, ¿cómo me llama? Bueno, entonces, ella hizo ese estudio como docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, la hicieron con la Cámara de Comercio y es un estudio completo, y entonces en eso se basaron. Sí. Pero ya hay que mirar, y claro, es viable hacer las consultas, es más obligatorio hacer las consultas, con un inconveniente. Si solamente vamos a dar argumentos de la bondad burocrática de cambiar el nombre, vamos a ganar tanto como ganó Barranca de dejar de ser municipio simple y pasar a ser distrito. Eso, ni una tienda más. Porque simplemente es como creer que si uno le cambia al chino y y no lo pone Gerardo, sino Einstein, se le mejora la inteligencia. No, transformarse en una entidad diferente, eso tiene una connotación necesaria antes y posterior que tiene, y estoy hablando más enredado que la Rusinki, que tiene que evaluarse para no ir quemando etapas. Y si tengo tiempo, digo, nosotros éramos Bucaramanga, Bucaramanguita, la ciudad de los parques, la ciudad cordial. ¡Ay, tan lindo el Parque de los Niños! ¡Ay, el Parque Santander! ¡Ay, ahí! Bajar allá y en la 35, en la 36 con 15, cuando uno iba para la gobernación, ahí había una cafetería que se llamaba Very Good. ¡Ay, ahí pues se podía uno sentar mientras le daban las citas! ¡Qué belleza! Todos sabíamos eso. Y entonces dijeron, no, nos hace falta. Entonces nos inventamos Asociación de Municipios del área, no, de Bucaramanga, la EMAP. Es que por eso es que no hemos avanzado. Después digo, no hace falta, no, la EMAP no es suficiente. La AMAP, Asociación de Municipios de Bucaramanga. No, hay que ponerle siquiera área. Entonces, área metropolitana, porque salió la área metropolitana. Luego, entonces, ahora vamos para distrito. Y otros, como el señor exalcalde en Mendoza, ellos van en la ciudad-región, porque ya Bogotá va en la ciudad-región. Fernando Vargas. Claro, va en la ciudad-región. Y uno pregunta, la Bogotá de entonces, cuando era Santa Fe de Bogotá, ¿es mejor ahora en términos administrativos que ahora que es distrito especial con una cantidad? Entre más abarcan, más líos tienen. Entonces me parece que hay una identidad parroquial en cada uno de estos municipios que impide, porque el ahorro no, que es que vamos a tener un solo consejo, y es que en cada uno de esos consejos, de esos municipios no se eligen, y se eligen ediles, claro, pero cumplen la misma función. Y es que acaso Bogotá tiene un solo personero, no, en los otros pueblitos satélites tiene personero municipal nombrado por el otro. Por eso allá
este muchacho Andrés Fandiño, que estuvo aquí encargado de la gobernación, está de personero de alguno de esos, de esas, allá está. Bosa, Es Sativá. paja, sí, es paja que el ahorro eso es, que en la unidad de mando, bueno, pues es que es mejor que mande solamente Gustavo o que haya un mando un poco más participativo y que no sea el capricho del alcalde de Bucaramanga para ver cómo nos enajena el acueducto, las empresas públicas de Piedecuesta o las fusiones, todo eso lo siente la gente y eso en últimas, claro, los grandes proyectos, cuando de verdad son grandes y solucionan, se adoptan, como se adopta lo de telefonía, lo de las redes eléctricas, lo de las grandes vías, todo. Sí. Que el trámite participa. Me parece que entonces ahí es donde empieza a fallar el asunto, porque la gente siente que lo que pasa es que la capital se quiere tragar todo y aquí remato. Ese ha sido uno de nuestras desgracias. ¿Por qué? ¿Qué faltan en las universidades de provincia? Estudiantes, más estudiantes. ¿Qué faltan en los colegios de provincia? Más estudiantes. ¿Qué faltan en los servicios públicos de los pueblos? Más usuarios para que pueda haber mayores ingresos. Pero ¿y por qué entonces no están allá si es más lindo? Porque a nosotros somos migrantes de ilusión. A mí me vendieron la idea en mi valle de San José, donde estaría feliz, que si no me venía para Bucaramanga no era nadie. Allá sería expendedor de cambio, pero sería feliz. Y lo mismo le vendieron a uno de Aguachica, no, perdón, de Ocaña, y a otro que nació por allá al lado de San Mateo. Es que si no nos vamos para Capitán, si no nos vamos después, y entonces con ese cuento, es que allá es la Jamás, uy, el área, uy, el distrito, y si no se van, ustedes no van a hacer nada, solo allá hay desarrollo, y por cuenta de eso, vamos en semejante monstruo, ya nos comimos toda Florida, ya queda un poquito de pie de cuesta en cuanto es al banco de tierras, Girón pues allá, eso después, eso allá pues no, lo único famoso de Girón eran los moteles y ahora creo que se acabaron, que hay mucho calor, y entonces, no, que ya no se usan, ¿cierto? Entonces, no crea. ¿Todavía? ¿De verdad? Yo paso por ahí, están abiertos. ¿En serio? Pero para ver si alguien entra por descuido. No entro, pero he pasado por ahí cuando voy a la casa de mi papá. Bueno, entonces, ese es el impacto y terminamos en una conurbación que tiene cinturones de marginalidad más grandes que los que se ven en los pueblos. Desocupamos los pueblos y quedaron allá con una infraestructura que se ha ido haciendo. Entonces, no hay estudiantes. Oye, pero ¿usted por qué no se queda aquí en la Universidad de Norte y Gutiérrez en Málaga? Que les tocó, ahora eso tiene la UIS, que esa tiene plática oficial. No, porque toca Bucaramanga. ¿Usted por qué no se queda en la del Socorro? No, como Bucaramanga. Y hasta cierto es, pero no miran que es mejor la de San Gil que la de la calle 37 con carrera 12 de aquí. Entonces, me parece que ese mensaje tenemos que evaluarlo. Vamos a seguir diciéndole a los santanderianos que solo aquí en este territorio está el futuro, porque es que ahora sí vamos a hacer distrito capital, es que no hace falta. Y luego llega Vargas y dice, ¿cuál? Momentico, nos toca ciudad región, ¿cómo vamos a dejar por fuera a Panachi? Tú que irnos hasta Aratoca. Y por otro, y en esa no la pasamos. Y he dicho, ya entenderán por qué cuando en la junta directiva de la Cámara de Comercio, uno de sus integrantes propuso que el mejor para que liderara ese proyecto era Gerardo Martínez, no me contrataron. Sí, sabe que es una buena reflexión, Mañe, la que hace Gerardo, en el sentido de que esas figuras administrativas se han venido desgastando y han sido un fracaso. El área metropolitana hoy en día ni siquiera funcionó, es decir, realmente
el área metropolitana es una figura que se instauró hace, ¿qué? Digo yo, unos 20 años, no sé, hace... 20 y pico de años, sí, señor. Y funcionó al principio, sí. Funcionó muy poco, pero se desgastó completamente y hoy es un fracaso. Entonces, ¿qué nos garantiza que un distrito metropolitano vaya a ser la figura que realmente necesitamos? Mira, yo creo, y Gerardo lo planteó, y es primero que esta iniciativa no es nueva, la de la conformación del distrito metropolitano. Como lo dijo Gerardo, eso es un tema que viene trabajando desde hace muchísimo rato a través de la Cámara de Comercio y de la, pues, con esa, de la UCC y la hermana de Gerardo, que trabajó en ese proyecto. Y ha venido utilizándose y trayéndose a colación con muchísima frecuencia. Sergio ahora es el que está como abanderado de eso. En algún momento vimos a Alberto Montoya también liderando el proceso, pero siempre entendemos que la mayor dificultad que tiene la creación del distrito metropolitano es que los municipios que lo van a integrar aprueben, porque hay que hacer la consulta con los municipios, y es muy difícil por la forma tan particular como está establecido el funcionamiento de la burocracia y de las decisiones políticas, etcétera, a nivel regional, a nivel local. Y lo que tú dices es cierto, Javier. Esas figuras asociativas en las áreas metropolitanas, las ciudades, regiones, las asociaciones de municipios, en el fondo no funcionan. Son figuras que tienen nombres rimbombantes, con unos objetivos en teoría bastante ambiciosos, pero que cuando se van a llevar a la práctica en realidad no funciona. Lo que dice Gerardo es cierto. ¿En qué cambió Barrancabermeja de convertirse de municipio puro y simple a distrito Barrancabermeja? Nada, en nada. Sí. Entonces es como dice Alberto Casa Santa María, el señor Alberto Popó, molesto por el nombre, se lo cambia y ahora se llama Carlos Popó. Es exactamente igual. Es algo apenas, sería apenas una carcasita, una coraza, pero la problemática sustancial está en la mentalidad del ciudadano. Yo creo que hay un tema en el que hemos tratado de trabajar de alguna manera desde diversos puntos de vista, y es comenzar a contemplar y a trabajar el concepto del ciudadano metropolitano, porque es ahí donde comienza la transformación, Javier. La transformación no comienza con una institución, la transformación comienza en mí, que soy el que busco que mi entorno se amplíe en esas fronteras invisibles a las que se refería Ítalo Calvino en sus textos, y a entender que la ciudad es un organismo vivo que se está transformando y que hay que pensar en la urbe como eso, y nos corresponde a nosotros los ciudadanos. El área metropolitana realmente no funciona. Miren cuántos ustedes lo han tratado, cuántos hechos metropolitanos declarados hay, Javier. Seguridad, movilidad, tratamiento de residuos sólidos, todo lo que tú quieras. Bicicleta. ¿Y en qué ha mejorado eso? En nada. Seguimos exactamente igual. ¿Por qué? Porque el tema es más de conciencia. De conciencia ciudadana, que creo que fue de las grandes conclusiones, Javier, a la que se llegó en el foro que ustedes hicieron de sostenibilidad. O sea, el tema, si yo quiero tener un mundo, un presente, un mejor mañana más sostenible, soy yo el que tengo que comenzar a generar esa sostenibilidad. Aquí no hay que hacer campañas de reciclaje, aquí no hay que enseñar el de las 3 R's y todo eso. No, porque lo que decía este señor, cuántas veces nos equivocamos, no sabemos en cuál de las 4 o 5 canecas que hay de colores, en cuál echar el residuo, porque no tenemos ni idea. Entonces yo creo que es un tema más de conciencia personal, y hay que empezar ahí a trabajar en la concepción del ciudadano metropolitano para entender que hay problemáticas de Bucaramanga, de Florida Blanca, de Girón y Piedecuesta, que nos conciernen a todos por igual, que nos afectan a todos por igual. Así como hay problemáticas que solamente le afectan a un solo municipio. No, pues que usted guardó este tema para lo último, y pues como usted puede ver es extenso. No, yo lo digo, pero sí hay situaciones que sí ameritan que al menos haya una reglamentación
de área metropolitana que en conjunto. Es decir, por ejemplo, el pico y placa. Entonces, en Piedecuesta no se aplica, en Girona hay otro, en Floridablanca se aplica de otra forma. En Floridablanca tienen que sacar unos permisos especiales ciertos usuarios, en Bucaramanga no. Entonces, termina enredando a una comunidad que queramos, vivimos de Piedecuesta, casi todo el mundo viene a trabajar a Bucaramanga. O sea, tienen Oscar, influencia. discúlpame que te interrumpa, eso se resuelve con sentido común y con comunicación. Pero Oiga, no hay venga, voluntad política para eso. sentémonos y pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a regular el pico y placa? ¿Cómo vamos a regular la movilidad? Venga, sentémonos que a los 4 nos interesa. Pero mire, hay fallos judiciales como ese. Por ejemplo, el tema de basuras. Y no, esta es la hora y todavía no se sabe. El Carrasco, ¿cuánto lleva eso ahí? ¿2012 más o menos está ese fallo? Sí. Imagínese. Cuando mandaba en la CDMB, el que quería tener el negocio de las basuras relleno. y compró en Girón, en Torno Verde y todo, cuando ya se dieron cuenta que Girón no se aguantaba, entonces dejaron, y ellos cuando era socio de Rodolfo Hernández. Presionaban porque iban de la parte del negocio. Mire, desde cuando hicieron el primer estudio, el titular era Bucaramanga, el privilegio de tener las cárcavas naturales para la disposición final de basuras, que se veían cuando uno llegaba a Bucaramanga por aire, y ahí están. Y entonces el Carrasco estaba donde está. ¿Y qué hicieron esos políticos encargados? El alcalde de Girón, que no les digo quién era, autorizó un barrio allá pegado al Carrasco. ¿Era Vasito o era el loco? ¿Quién era el negocio con don Freddy? Y luego los otros hicieron así y fueron haciendo. Y luego alguien que tenía influencias en la aeronáutica presentó la queja del peligro para la aeronavegación, que los chulos sí, afectaban el cono de aproximación. No había habido ningún accidente porque los chulos lo que hacían era robarse el presupuesto, pero los otros no aparecieron por ninguna parte. Y así fueron creando y empezaron la presión que acabó cuando ya Girón dijo, no aceptamos porque no aceptamos. Entonces en la tal distrito lo que necesitan es que Bucaramanga no tiene tierras. En Bucaramanga el alcalde, Bucaramanga tiene... Y Florida tampoco. Menos, Florida menos, porque Florida ya se acabó, queda la parte alta que con la cual no se pueden meter. Entonces, Bucaramanga tiene menos territorio que ciudad. La prueba de que Bucaramanga tiene menos territorio es que uno puede poner una carta para los lagos de Florida y les escribe Bucaramanga y la llevan allá, que eso ya son cosas metropolitanas. Y es cierto. Entonces tiene menos territorio que ciudad, tiene más ciudad que sociedad, porque la ciudad está mucho más extendida y la sociedad está reducida, no se integra. Aquí hay una cantidad de personas que no se han integrado y desde luego el alcalde manda en territorio ajeno, a veces ni siquiera vive en territorio propio, se van a vivir al retoque. Y resulta que es que Florida y Piedecuesta tienen los barrios más cachetosos de Bucaramanga y también los barrios marginados más grandes del área, que es allá por toda esa parte de la cumbre y todo eso. Entonces, eso lo que necesita es integrarse socialmente, como decían, sí, pero en eso no tiene que ver mucho la disposición legal que digan que ahora todas las cosas toca irlas a hacer a la alcaldía de Bucaramanga. No, burocráticamente es lo mismo, porque el alcalde queda en Bucaramanga, pero las oficinas tienen que mantenerlas en Piedecuesta. Entonces, ¿a qué le tienen hambre? Claro, el banco de tierras de Bucaramanga o del área donde está, Piedecuesta. Y las aguas, ¿dónde están? Piedecuesta. Yo recuerdo cuando el gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga era el doctor Mauricio Mejía y propuso que con un tubo se llevaban el agua, cogían el río de Lato, allí más atrás donde vivo, y lo metían por una para allá, y claro que no, qué pena. Aquí es que el río de Lato
que lo llaman Río Lato, es de aquí, y el Río Grande, y la Quebrada Grande, y el Río de Oro, entonces de aquí. Y si quieren más agua, pues vayan hasta el Chicamocha, que también es de Piedecuesta, es lindero. Entonces van echándole el ojo, que no tenemos tierra, echémosle el ojo, igualito que los terratenientes que quieren crecer la tierra. Lo peor que le puede pasar a uno es ser vecino de uno que tenga tanta plata, porque poco le da, y si uno se descuida, se lo quita. Entonces, por eso me parece que el debate es interesante, hay que hacer muchos estudios y muchas acciones por donde es. Integrémonos primero como una sociedad distinta, metropolitana, integrada, como un poco le pasa a Florida, como decía, el habitante de Florida, el habitante de Cañaveral, escribe, ¿dónde vive usted? En Bucaramanga. Sí. ¿Sí o no? Total, y manda sí. la carta a esa dirección y le llega. Y no Sí. le escribieron Florida. ¿Y por qué las clínicas de Bucaramanga les tocó montar un especial? Ahora a ver si pega. Las clínicas de cierto estrato no les pegaron la sala de maternas y no les pegaron lo que era nacimiento, partos y nacimientos, porque era una tragedia cuando, pero ¿dónde me llamo? ¿Cómo así, mamá? Yo soy de Florida. Yo, Geraldito Martínez, que nací al lado de la casa del diablo, mi abuelo, mi tío, hijo de abuelo David, nieto de abuelo David, y ahora me salen con que yo nací en Florida Blanca. Ay, entonces no volvieron a traerlas ahí. Sí, sí, Y sí. todo eso hay que, cuando ya la gente haya una sociedad que se sienta que es todo esto es una sola cosa, ahí habrá ambiente Pues por Muy ahí. y bien. habrá propósito y habrá convicción. Es por ahí, hay que comenzar por ahí. Mire, y Terminamos en una para reflexión, terminar, Oscar. y la última reflexión, y de mi parte, y un claro ejemplo de cómo estamos descontextualizados en pensamiento metropolitano, y es el fracaso de Metrolínea. ¿Y cuál fue el Creí fracaso que de iba a decir que el Metrolínea? fracaso de Metropolitano. No, jamás. No No, joda. no, 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 no. No, de Metrolínea. Planearon todo Sí, el sistema sí, sí, en sí, sí. torno a Bucaramanga y cuáles fueron los municipios que dejaron por fuera. Esta es la hora, Girón todavía no tiene servicio y a Piedecuesta lo incluyeron a última hora y son los que más tienen habitantes que van a Bucaramanga a diario, a diario. Y entonces, Osquita, ahí está la mentalidad. les tocó meter a Piedecuesta obligado porque la tarifa que reconocían a los vehículos, a las empresas que pusieron los vehículos, Era era por por kilómetro. kilómetro recorrido, no por pasajero, para Exacto. evitar la guerra de pasajeros, era por kilómetro. Entonces, Pero ¿cuántos eran hay ida y ejemplos venida de muchísimos. Piedecuesta? 40 kilómetros. ¿Y cuánto era ir de la Ciudadela Real de Minas al centro? 20 cuadras. Sí, Pues les tocó obligado a meter, pero imagínese. no funcionó. Bueno, terminamos en una reflexión apasionante, muy interesante sobre el Distrito Metropolitano, porque es cierto, tenemos como ciudad varios problemas que debemos solucionar, pero no con una figura administrativa, como lo dice Gerardo. Muy seguramente eso no va a cambiar nuestro día a día. Lo que necesitamos es tener un pensamiento metropolitano que debe comenzar en cada uno del 1.100.000 habitantes que habitan los 4 municipios conurbados. Ahí es donde debemos comenzar y necesitamos liderazgo, ponderación y menos mezquindad de los 4 alcaldes, del liderazgo en los 4 municipios. Eso se necesita para poder tener una mentalidad metropolitana. Buen tema que seguramente vamos a ampliar en algún Buenísimo. momento en un foro. Les propongo, Ese. Ay, ese es el próximo foro. ese es el próximo foro, puede ser, ¿cierto? ¿Cómo Uy, puede claro. ampliar? Pero invitan al remate, si no, no. Por Bueno, dos me uno, porque a mí no. habrá remates, que en este no hubo, en este no hubo. Bueno. Vamos a